Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos reporta a esta hora desde distintos lugares. Adriana Herrera vía Twitter. Mérida, 8 grados centígrados, parcialmente nublado. Sensación térmica 8 grados. ¿Qué tal? Bueno, vía Zoom le damos la bienvenida en este reencuentro a un invitado muy querido como Luis Enrique Gabasut, economista, investigador en ciencias sociales. Está en Caracas. Luis Enrique, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo para ti y para la prestigiosa audiencia de Unión Radio. Bueno, Luis Enrique, como siempre, cuando se habla de economía, en este nivel, se busca el toque pedagógico que nos ayude a todos a entender los conceptos. Mucho se dice de la necesidad de que se reactive el crédito bancario, el financiamiento, bueno, a determinados proyectos, emprendimientos, inversiones, que al final todo eso tiene que ver con la confianza en un país. Pero quiero que abordes el tema del encaje legal, incluyendo especialmente el tema del microcrédito. ¿Por qué es importante el microcrédito? ¿Cuál es su situación actual? ¿Existe esa figura realmente? ¿Está disponible para aquellas personas que quieran iniciarse en un determinado tipo de proyecto? Bueno, Eduardo, el microcrédito es muy importante para la micro y pequeña empresa en el país, ¿no? Y todos sabemos que en cualquier economía, el grueso de la actividad económica lo aporta precisamente el sector de la pequeña y mediana empresa. Entonces, evidentemente que en una época donde se requiere un florecer de los emprendimientos, el crédito es fundamental para dinamizar esa actividad. Así que, claro, la situación actual de la banca se ha visto de unos años para acá, concretamente desde finales de 2018 para acá, que fue cuando se adoptó en el país el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que adoptó el presidente Maduro. Se ha venido aplicando por parte del Banco Central de Venezuela una medida restrictiva de la liquidez monetaria para controlar el proceso hiperinflacionario, que gracias a Dios afortunadamente ya finalmente tocó fondo y ya salimos de la hiperinflación. Bueno, y entre otras medidas que se adoptaron para ese logro, ese extraordinario logro, fue precisamente la restricción del crédito bancario. Porque ¿qué ocurre? La liquidez monetaria en cualquier economía se genera fundamental y principalmente a través de la multiplicación secundaria del dinero, es decir, del crédito bancario. Entonces, eso había que restringirlo, pero además en Venezuela se determinó, y así lo declaró el Banco Central de Venezuela en su momento y algunos altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, que precisamente el dinero disponible excedentario en la banca nacional, sobre todo la banca privada, era destinado fundamentalmente para cargar y presionar sobre el sistema cambiario. Es decir, se destinaban a comprar divisas y esa presión de demanda que generaba la propia banca a través de sus reservas excedentarias sobre el mercado cambiario era un componente fundamental que alimentaba permanentemente la devaluación de la moneda. Y al determinarse esto, bueno, se llegó a la conclusión de que había que adoptar una política de encaje bancario, de encaje legal, muy fuerte para restringir la posibilidad de que la banca, digamos, fomentara la devaluación de la moneda de esa manera. Esto que me indica a mí también, Eduardo, que el grueso de la disponibilidad de recursos para intermediación financiera de la banca, es decir, para prestarlos a las personas que necesitan dinero para cualquier actividad económica, era fundamentalmente destinado a ese tipo de actividad cambiaria, es decir, a especulación cambiaria, monetaria, financiera y no a el financiamiento de proyectos y emprendimientos productivos en el país. Entonces, ¿qué me indica esto? Que en la medida en que la banca disponga de recursos para prestarlos a los sectores productivos y a los emprendimientos productivos que tengan interés en ese financiamiento, en esa medida, la liberación la relajación, la flexibilización del encaje
bancario será muy positivo para el país. ¿Qué tan cerca podemos estar de que se reactive el financiamiento bancario, tal como lo requiere el país en sus distintos niveles? Fíjate, el sector bancario y financiero en general en Venezuela ha sido uno de los más golpeados desde el punto de vista estrictamente económico por la crisis que hemos padecido en el país. Un sector que se ha reducido muchísimo, precisamente por la imposibilidad de contar con los recursos para efectuar la intermediación financiera y realizar niveles de rentabilidad mayores en el negocio bancario en general. En la medida en que la banca pueda recuperar sus niveles de rentabilidad de negocio, en esa medida irá desahogándose, irá teniendo la posibilidad de financiar la economía nacional. Entonces, cuán cerca estemos o no de eso depende también de la recuperación general de la economía y también de la flexibilización que progresivamente vaya haciendo el Banco Central de la medida de encaje legal, que ya la ha venido haciendo, porque el encaje, digamos, los porcentajes de encaje y los tipos de encaje, que hay diferentes tipos de encaje legal, que se han ido sucediendo desde 2018 hasta ahora, han venido flexibilizándose a lo largo del tiempo. Entonces, es previsible que en la medida en que se va recuperando la economía y se va estabilizando el tipo de cambio, la inflación, las cifras macroeconómicas de la nación, en esa medida la banca se irá recuperando y digamos, es muy promisorio este año 2022 para que eso comience a ocurrir con fuerza, dado el abatimiento que se ha logrado finalmente del proceso hiperinflacionario. Amigos, para quienes nos siguen por radio, estamos conversando con Luis Enrique Gabasut. Se escribe con B-Z-U-T para quienes están transcribiendo la información de esta entrevista en otros medios. Es economista e investigador en ciencias sociales. No pretendo, Luis Enrique, que hables en nombre de la banca, pero fíjate lo que me pasó ayer, me dice mi esposa que le ha ocurrido otras veces. Eh, Fuimos a un comercio, escogimos lo que queríamos y cuando mi esposa fue a pagar con una tarjeta de esta donde hoy en día se puede mantener la moneda estadounidense, porque todo el mundo ahora está cobrando, los comercios están cobrando en dólares, pero entonces la señora nos dijo, esto lo tienen que pagar en efectivo, porque yo lo tengo que pagar en efectivo, me tienen que dar dólares en efectivo, porque a mí el proveedor me cobra en efectivo cash. Y oye, yo no me olvido que nuestra moneda es el bolívar. A mí me pareció muy desagradable. Yo al final al final no pudimos hacer la compra, perdimos nuestro tiempo. Pero yo no sé con qué frecuencia eso pasa en nuestra economía, pero yo quisiera un comentario tuyo al respecto, porque al final estamos en medio de algunas disposiciones legales que se aplican, de otras dinámicas en las transacciones comerciales que van como que espontáneamente por vía de hecho estableciéndose y al final tenemos esa convivencia del bolívar con el dólar en términos muy tristes, ¿no? Sí, Eduardo, fíjate, el problema fundamental es que evidentemente cuando tú has atravesado por uno de los procesos hiperinflacionarios más prolongados de la historia de la humanidad, indiscutiblemente que la población queda traumatizada, pues queda con una gran aprensión y un gran temor de mantener tenencias monetarias en la moneda local, en la moneda nacional, en el bolívar, temiendo de que continúe perdiendo su valor como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. En la medida en que la misma población se vaya dando cuenta, todos los comerciantes, los empresarios, el pueblo en general, que el bolívar se estabiliza y puede constituir una reserva de valor estable en comparación con la moneda extranjera, pues evidentemente que poco a poco se irá retomando el uso normal, el uso regular del bolívar. Estamos como en una situación que hemos salido de una terapia intensiva, pero todavía estamos en un estado delicado que hay que seguir cuidando la salud de la economía. Entonces, eso para mí, en mi criterio, es lo que ha ocurrido. Muchas personas, sobre todo los comerciantes informales,
temor de mantener sus tenencias en bolívares y prefieren tener dólares en efectivo directamente para efectuar sus transacciones. Pero fíjate que Sobre todo, sí. el punto que a mí me impactó es que esta comerciante o este comerciante me dijera, usted me tiene que pagar en efectivo. Yo le estoy pagando en dólares con la banca venezolana. Yo le estoy pagando al cambio. Y ella me dice, no, usted me tiene que pagar en efectivo. ¿Eso es correcto? En Bueno, no, dólares. claro que no es correcto. Sin embargo, es una práctica que se ha generalizado. Hay personas que tienen ese temor. La señora no tiene por qué tener ningún temor, sobre todo si es una transferencia en dólares directamente en la banca nacional. Ujú. No tendría por qué temer nada si ella tiene su propia cuenta en dólares. Claro, Ahorita el mismo lo estoy banco, haciendo en su punto de venta. O sea, es una operación legal. por supuesto, claro que sí. Claro, Yo creo que esos claro, son, la señora aduce. Mira, es a ese proveedor yo le tengo que pagar cash en dólares en efectivo. Y de repente el banco le paga a ella en bolívares, no sé. O sea, pero me pareció muy frustrante en medio de lo que nos está pasando que uno se vea en situaciones como estas, ¿no? Sí, son situaciones complicadas. Fíjate, por ejemplo, Eduardo, si ella le tiene que pagar a un proveedor en efectivo, es probable que si el proveedor es un importador, eh, digamos, relativamente informal también, pues evidentemente todas esas transacciones de compra de mercancía en Cúcuta, de compra de mercancía en frontera, etcétera, tienen que hacerse en efectivo porque también las sanciones que imperan sobre la banca nacional impiden que el sistema bancario venezolano funcione normalmente como en otros países, donde tú puedes tener tu cuenta bancaria, puedes hacer y recibir transferencias bancarias en divisas internacionales, puedes pagar incluso con tarjetas de crédito, como lo vivimos acá en la primera década de este siglo con las asignaciones del cupo electrónico, el cupo Cadivi electrónico, donde cada quien podía tener dólares y podía comprar con sus dólares con tarjeta de crédito a través de las redes del comercio electrónico en cualquier país del mundo. No había ningún tipo de problema con eso. Entonces, es evidente que al no existir esa posibilidad producto del bloqueo y las sanciones financieras que imperan sobre la República, esto dificulta mucho también la operatividad y el funcionamiento normal de la banca en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Luis Enrique. Espero pronto tenerte por acá. Feliz año. Gracias a ti, Eduardo, igualmente. Un saludo. Luis Enrique Gabazut, economista e investigador en ciencias sociales. Volveremos.